Ok, Gustavo, ¿me puedes confirmar, por favor, si está ya la presentación? Se puede apreciar, doctor. Ok, gracias. Bien, este tema, principio de mecánica de suelos no saturados y su aplicación en ingeniería práctica, es un tema tal vez un poco no tan difundido en nuestro medio, ¿no? Más es sumamente importante porque es importante conocer los principios, ¿no? que rigen esta rama de la mecánica de suelos, ¿no? Ok. El contenido, ¿no? Vamos a hacer una breve introducción, hablar al comienzo de las propiedades del agua, qué es la succión, la curva característica, métodos de ensayo, resistencia a corte, deformabilidad y permeabilidad, ¿no? Como introducción es la importancia, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en la figura superior, ¿no? Los taludes de la Costa Verde. Son taludes bastante altos, ¿no? Con una inclinación bastante elevada. Sin embargo, están aún estables, ¿no? Y han estado así por varios años. ¿Por qué, no? ¿Por qué sucede esto, no? ¿Cuál es el fenómeno que explica, no? La estabilidad de estos taludes. Podemos asociarlo con la succión, ¿no? La presencia de succión de un suelo no saturado. En la otra figura de la derecha, no vemos un suelo totalmente agrietado. Tiene que ver con las variaciones de volumen, ¿no? Que también está relacionado al contenido de agua del suelo. En la parte inferior, ¿no? Vemos una ruptura de talud, una región tropical, posiblemente también asociada a la variación, ¿no? de la humedad y la succión. En la figura inferior derecha vemos un perfil del subsuelo, ¿no? En donde se indican, ¿no? las variaciones del nivel de agua, ¿no? del nivel de agua subterránea, que se ve influenciada también por las condiciones climáticas, ¿no? Y esto definitivamente influencia el, el comportamiento del suelo, ¿no? En esta imagen no vemos un perfil típico del suelo, ¿no? El nivel de agua eh, y la región saturada, ¿no? Suelo saturado. Encima del nivel de agua vemos una región saturada por capilaridad, ¿no? Está encima del nivel freático y encima de esta región saturada vemos la zona de suelo no saturado, ¿no? Respecto a las propiedades del agua, tenemos cuatro propiedades importantes para poder entender eh, cómo se comporta el suelo no saturado, ¿no? Es la cohesión, adhesión, tensión superficial y capilaridad, ¿no? La cohesión es la propiedad del agua en la cual las moléculas de agua son atraídas, ¿no? Es una fuerza de atracción. Esta unión es entre sustancias similares, ¿no? La adhesión es la atracción entre moléculas de sustancias diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí las gotas de agua están adheridas, ¿no? a las hojas de la planta. Puede estar adherida a una superficie de vidrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la segunda propiedad del agua, ¿no? Cohesión, como explicaba anteriormente, es atracción entre moléculas de sustancias iguales. Y adhesión es la atracción entre moléculas de sustancias diferentes. La tercera propiedad es la tensión superficial, ¿no? Muchas veces observamos en la naturaleza cómo algunos seres vivos, como los insectos, pueden, ¿no? caminar sobre el agua, ¿no? Esto se explica un poco porque en la interfase del agua y la atmósfera se produce un fenómeno llamado de tensión superficial. Es la interfase líquido-gas.
Entonces, las moléculas que están en la superficie soportan fuerzas de tensión. Entonces, esto crea una membrana en tensión en la interfase, ¿no? La cuarta propiedad es la capilaridad, ¿no? Entonces, esta capilaridad está relacionada con las tres propiedades anteriores, ¿no? Es una propiedad de los fluidos que depende tanto de la tensión superficial y que le confiere al agua la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Entonces, aquí tenemos una figura de un tubo capilar, ¿no? De diámetro pequeño, en el cual se observamos que hay una elevación, ¿no? del agua que está dentro del tubo, ¿no? A diferencia del agua que está externamente, ¿no? ¿Por qué se produce esta elevación? Entonces, aquí podemos explicarlo, ¿no? Las moléculas del agua están unidas, ¿no? Están atraídas entre ellas mismas por el fenómeno de cohesión. Y las moléculas del agua con la superficie externa, ¿no? Que es otra sustancia, están unidas por adhesión, adhesión. Entonces, esta adhesión, si el tubo es muy pequeño, es mucho, digamos, más fuerte la sumatoria de fuerzas de adhesión que la sumatoria de fuerzas de cohesión. Entonces, esto hace que estas moléculas que están en la superficie puedan elevarse y en ese fenómeno atraer a las moléculas que están internamente por la cohesión. Entonces forma esta tensión superficial, ¿no? Em, la ley de Curie, ¿no? Explica matemáticamente este fenómeno, ¿no? De altura capilar es igual a cuatro veces la tensión superficial dividido sobre el diámetro, ¿no? Entonces, esta altura va a ser mayor en cuanto el diámetro sea menor, ¿no? Es inversamente proporcional. Es por eso que las arcillas pueden elevarse por más de 4 metros, la capilaridad, en comparación con las arenas, ¿no? Que tendrían una elevación de 1 o 2 metros, ¿no? Inclusive puede llegar, en el caso de arcillas, a decenas de metros. Cuando vemos un corte en un talud cerca al mar, no vemos que hay cierta ascensión del agua por capilaridad. Entonces, esto forma una región saturada encima de la línea freática, ¿no? Encima del nivel de agua, ¿no? Que vemos aquí. Eh, la presión de poros de agua que está encima, ¿no? Del nivel freático es negativa y puede ser más negativa en cuanto más seco esté. Por ejemplo, en una región lluviosa, va a tener un valor de presión de poros negativa diferente que una región con eh, que tenga temperaturas más elevadas, una región seca, ¿no? Entonces, esta presión de poros que está encima del nivel freático varía de acuerdo a las condiciones climáticas. La succión, ¿qué es la succión? Dentro de la matriz del suelo hay una interacción entre agua y aire. Entonces se crea un complejo sistema de energía, un complejo estado de energía en esa interacción. Entonces la succión total es energía requerida para remover o retener un volumen de agua dentro de la matriz del suelo. O sea, yo quiero succionar
del suelo, como una bomba, ¿no? Entonces, ese, esa succión requiere una energía. Esa cantidad de energía es la succión total. Esta succión total tiene dos componentes, que sería la succión matricial y la succión osmótica. Aquí estoy dejando algunas referencias que después pueden consultar con esta información. Entonces, veamos la succión osmótica. Es la componente de la succión asociada a la presencia de sales disueltas en el agua. No tiene que ver con capilaridad, sino con la presencia de sales, ¿no? ¿Qué es ósmosis? Ósmosis es un proceso en el cual dos soluciones que tienen una concentración salina distinta y que están en contacto a través de una membrana semipermeable, o sea, permeable al agua pero no a las sales, tienden a igualar sus potenciales químicos. Entonces es un proceso químico. Aquí vemos en la figura una membrana semipermeable, o sea, que permite el paso del agua pero no de las sales y que divide, ¿no? Dos soluciones, una con más, disculpa, aquí sería al revés, aquí sería menos concentración y aquí más concentración. O sea, esta porción de líquido está con un contenido de sales mayor que este. Entonces, pero el fenómeno de ósmosis, esas concentraciones tienden a equilibrarse, a igualarse. Entonces, el agua tiene un flujo causado por el potencial químico y va en esta dirección. Entonces, este flujo de agua produce una diferencia de altura, que sería la presión osmótica. ¿Para qué? Para que esta, esta porción tenga la misma concentración que esta. Es un fenómeno meramente químico. Y esto se produce en el suelo a nivel eh, microscópico. ¿Cómo se calcula esta presión osmótica? Por ecuación de Van Hoff, que es la molaridad, ¿no? Constante de los gases y la temperatura. Debo mencionar que en nuestra práctica de ingeniería no es tan importante la succión osmótica como la succión matricial. Más para fines de conocimiento es importante conocer. eh, la presión, la succión matricial es la componente de la succión total asociada a la capilaridad. Debido a la tensión superficial en la interfase agua y aire y a la absorción desarrollada en la superficie de partículas, ¿no? Entonces, la succión matricial se expresa como la diferencia entre la presión de agua y la presión de aire en los poros, ¿no? Entonces tiene, disculpe, aquí sería menos, sería esta expresión, ¿no? Es la presión de poros negativa, donde U, W es la presión del agua en los poros y UA es la presión de aire en los poros, ¿no? Entonces, el valor de la succión matricial depende del tamaño y distribución de las partículas, del tamaño de los poros y del grado de saturación. Cuando el grado de saturación disminuye, el menisco se retrae y de esta manera la succión matricial se incrementa. Relaciones de humedad-succión, ¿no? Vemos aquí en la parte izquierda, ¿no? La presión de poros, que sería la succión, ¿no?
Succión que tiene un valor de presión negativa, está encima del nivel freático, del nivel de agua. Y dependiendo del tipo de suelo, está asociada con un contenido de humedad, ¿no? Por ejemplo, este valor de succión está asociado con un valor de humedad para arena, para limo es diferente y para arcilla es diferente. Y esto tiene que ver con la curva característica, ¿no? Que la curva característica o curva de retención representa la capacidad del suelo para retener el agua. Em, es la relación entre la cantidad de agua en material porosos en el suelo y la energía necesaria para remover esa agua, ¿no? Eh, Se representa usualmente, ¿no? El eje horizontal como succión y el eje vertical con contenido de humedad volumétrico, aunque puede ser también contenido de humedad gravimétrico o puede ser grado de saturación también. Entonces ven que hay una relación directa entre succión y humedad, ¿no? Estos puntos son datos experimentales y la línea azul es la interpolación en la ecuación de ajuste, ¿no? Entonces esta curva característica tiene algunas partes típicas, podría decir, ¿no? La primera es en la parte A, ¿no? En la cual el suelo está, el eje vertical es el grado de saturación y el eje horizontal es la succión. Entonces, si vemos el primer trecho inicial, que es a valores de succión bajos, está saturado, ¿no? O sea, los poros están llenos de agua, no tienen aire. A medida que el suelo comienza a secar, o sea, comienza a tener una disminución de la saturación, hay poros, o sea, comienzan a aparecer burbujas de aire dentro de la matriz, ¿no? Es casi saturado esta región, ¿no? Está entre 0,85 y 0,90. A medida que el suelo se comienza a secar, la tasa de disminución de grado de saturación es mayor. Entonces ya los vacíos con aire comienzan a incrementarse y a conectarse. Entonces hay un sistema ya parcialmente saturado hasta llegar a un estado residual, ¿no? De saturación residual, en el cual tiene más aire que agua, entonces hay ciertos poros con agua que no están conectados y sin embargo los poros con aire sí están conectados, ¿no? Entonces el suelo naturalmente, pues difícilmente va a estar completamente seco. La mayor parte de la vez va a estar con un estado de saturación residual. Y esta forma de curva característica es bastante típica, ¿no? Tiene esta región, esta forma de casi una S invertida. Entonces, este punto de inflexión se llama valor de entrada de aire y este punto de inflexión, saturación residual o succión residual. Y aquí es casi una asíntota hasta el infinito, ¿no? Entonces, estas regiones de altas succiones prácticamente eh, no ha sido posible, ¿no? Obtener naturalmente por ensayos de laboratorio, ¿no? Entonces hay cierto límite práctico para esta succión, ¿no? Y como mencioné, hay patrones típicos, ¿no? Cada suelo tiene un patrón típico, ¿no? Como vemos aquí, el suelo arenoso
con un KPa de succión ya comienza a secarse, ¿no? O sea, fácilmente se seca hasta llegar a la saturación residual, ¿no? De 10 kPa. Entonces es fácil secar una arena, ¿no? El limo ya es un poco más, requiere más energía, ¿no? Más succión, ¿no? Entre 10 y 100 kPa. Este suelo arcilloso requiere aún más energía, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el suelo arcilloso retiene más agua, va a retener más agua que un suelo arenoso. Entonces, para saturar un suelo arcilloso necesito más energía. Igualmente, para secar un suelo arcilloso necesito más energía comparado con un suelo arenoso. La succión está relacionado con energía. Si deseo instalar una bomba en un acuífero arenoso, voy a gastar menos energía que un suelo arcilloso, ¿no? Y bueno, estas curvas, ¿no? Se obtienen con datos experimentales. Haciendo experimentos obtengo puntos dentro de esta curva. Pero para fines de usar en modelos constitutivos o en software, necesito una ecuación matemática que me relacione grado de saturación y succión. Entonces hay varias fórmulas, ¿no? Ecuaciones que hacen eso, ajustan los datos. Sin embargo, estas son las más utilizadas, ¿no? Bang-Nucci y Fredland. Y esta ecuación no usa teta, ¿no? Teta que es, como explicamos anteriormente, el contenido de humedad volumétrico. Teta es igual a volumen de agua sobre volumen total. Esto tiene un motivo práctico de implementación en modelos constitutivos, ¿no? Y aquí vemos, sí, este símbolo que sería la succión. Aquí hay otros coeficientes, ¿no? Parámetros que son valores obtenidos en ajuste, ¿no? Igualmente la fórmula de Fredland relaciona humedad con succión y tiene estos parámetros. Entonces, ¿no? El contenido de humedad gravimétrico es peso de agua sobre peso del suelo, más el contenido de humedad volumétrico es volumen de agua sobre volumen total. Al final los dos están relacionados porque los dos tienen que ver con la presencia de agua en el suelo, ¿no? En la matriz. Entonces, ¿cómo tengo esa curva característica, ¿no? Hay algunos ensayos y voy a tocar un ensayo que es el más simple, que es el método de papel filtro, que está normado por la norma STM 5298. Entonces, este método se basa en el fenómeno de flujo capilar, ¿no? Hay un flujo del suelo para el papel filtro, que está aquí. Entonces, bajo ese principio hay una cuantificación indirecta de la succión mátrica o matricial de un suelo. Cuando un suelo es colocado en contacto con un material poroso, o sea, con el filtro, que posee la capacidad de absorber agua, esta pasará del suelo para el papel hasta que el equilibrio sea alcanzado. O sea, la humedad del suelo eh, se transmite para el papel, ¿no? Es el principio. Entonces, hasta que llegue a un estado de equilibrio, ¿no? El estado de equilibrio, en el estado de equilibrio, la succión tanto del suelo como del papel filtro va a ser igual, aunque con humedades diferentes. Entonces, el primer paso es no secar el papel filtro, que es un papel filtro especial, ¿no? Wattman 42. Hay otros que la norma ST me menciona.
y lo seco en el horno por al menos 16 horas. Coloco el papel filtro sobre un plástico, ¿no? Y coloco otro papel filtro encima, sin embargo, de menor tamaño, ¿no? De menos diámetro. Entonces aquí hay dos papel filtro. Y encima coloco un tercer filtro, papel filtro. Quedaría de esta forma, ¿no? Casi un sándwich. Entonces, ¿por qué se colocan tres? Porque este papel del medio es el que yo voy a usar para medir la succión. Y estos dos van a servir de protección, porque como voy a colocar la muestra de suelo, van a ser, digamos, contaminados con el suelo. Entonces, el papel filtro de abajo y arriba van a después ser desechados. Entonces, tengo un cuerpo de prueba, ¿no? La norma no menciona dimensiones, pero sí menciona la masa, ¿no? Que tiene que ser entre 200 y 400 gramos. Puede ser de diámetro 10 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros. La norma no especifica dimensiones. Entonces lo coloco encima del papel y después lo sello con plástico. En este caso, cinta y papel aluminio para evitar la humedad. Repito este procedimiento para varios cuerpos de prueba, ¿no? En este caso fueron 7, con diferentes humedades, ¿no? Cada cuerpo de prueba tiene una humedad. Pero la dificultad es que todos tienen que tener la misma densidad, o sea, el mismo índice de vacíos. No puedes tener índice de vacíos diferente, porque esto ya causaría una imprecisión en la curva. Después de eso, guardo todos los cuerpos de prueba, ¿no? Sellados en una caja de Tecnopor para evitar la humedad. Y aguardo desde 7 a 15 días, o puede ser un poco más, ¿no? Entonces, al inicio, tanto el suelo como el papel de filtro no tienen la misma succión, es diferente. Pero al cabo de ese periodo, esa succión del suelo con la succión del papel filtro se equilibran, entonces van a ser iguales. Después de este periodo, tengo que pesar el papel filtro, ¿no? Sacar la muestra y con una pinza, en un tiempo de 3 a 5 segundos, que es lo que la norma especifica, tengo que pesarla con una balanza de precisión de 0,001 gramos. Entonces las medidas tienen que ser bien exactas. Ese es el punto crucial y tal vez el más difícil del ensayo, que tengo que hacer esa operación bien rápido y con una balanza de precisión. Así obtengo la humedad de cada papel filtro, ¿no? Obtengo la humedad de cada uno, cuánto absorbió de agua, ¿no? Durante ese periodo. Y también obtengo el contenido de humedad de la muestra de suelo, ¿no? Eso es más fácil, ¿no? Eh, agarro una muestra y lo coloco en el horno por un día, ¿no? Luego tengo que relacionar, ¿no? La succión del suelo con la succión del papel filtro. Tengo esta curva de calibración que ya está en la norma, ¿no? En esta norma ya está este abaco. Y yo tengo aquí la humedad de cada muestra de papel filtro, ¿no? Entonces tengo este dato. Ahí llego, ¿no? Hasta la curva y obtengo la succión. O sea, voy a tener la succión de papel filtro para esa humedad. Entonces la succión del papel filtro va a ser igual a la succión del suelo al cabo del periodo, ¿no? El periodo final. Entonces tengo ya la succión del suelo y también, ¿no? Como cogí un poco de la muestra y lo coloqué al horno, también tengo el contenido de humedad del suelo. Entonces tengo estos dos datos y ya puedo tener un punto de la curva.
Y así repito para cada valor de humedad y voy a tener más puntos. Y con estos puntos voy a obtener mi curva característica. No, aquí en este caso fueron 7 puntos, ¿no? Contenido de humedad del suelo, porcentaje de agua por papel filtro y la succión dada por la norma, ¿no? Y al final tengo esta tabla. Estos son los datos ya obtenidos en el ensayo, ¿no? Tengo la succión matricial, el contenido de agua volumétrico y gravimétrico, ¿no? Con estos datos, ya usando las ecuaciones, puedo obtener la curva característica. Pero ya existe una página web que me permite obtener la ecuación de la curva solamente ingresando los datos. O sea, ingreso esta tabla y ya tengo los parámetros de la ecuación. En este caso, modelo de Brooks y abajo está Bang ¿no? Esta línea azul sería la ecuación de Bang y ya tengo mi curva característica. Y con estos datos puedo hacer mi modelo en software de modelo de percolación en suelos no saturados, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, una presa, ¿no? Eh, Esta curva es influenciada por el índice de vacíos, ¿no? Tengo el mismo material, pero si el índice de vacíos cambia, ya también cambia la curva. Ya no va a ser la misma. Por eso es importante que mantener ese índice de vacíos constante. En el caso de resistencia al corte, ¿no? Tenemos que, eh, hemos visto, ¿no? En nuestro curso de mecánica de suelos, la ecuación, ¿no? De principio de fuerza efectivo para suelos saturados, ¿no? Dado por Terzaghi. Sin embargo, esta expresión es válida para suelos saturados, ¿no? No, se aplica para suelos no saturados. Entonces, en 1959, Bishop, ¿no? Propuso una ecuación para definir esfuerzos efectivos en suelos no saturados, ¿no? Entonces, esfuerzo efectivo es igual a esfuerzo total menos presión de aire, más este símbolo multiplicado por la succión. Esta es la succión. Entonces era bien una ecuación bastante sencilla. Esta, este símbolo varía desde 0 hasta 1, siendo que 1 es para suelo saturado y 0 para suelo seco, ¿no? Entonces, si el suelo está saturado, este es igual a 1 y se elimina esta expresión con esta y queda la ecuación de Terzaghi, ¿no? Entonces, tiene coherencia, ¿no? Sin embargo, otros investigadores, ¿no? Dijeron que si no representa una característica fundamental del suelo y la ecuación no representa adecuadamente la variación de volumen, ¿no? Entonces, esta ecuación tenía sus limitaciones, sobre todo en variación de volumen. En 1973, ¿no? Profesor Friedland propuso esta ecuación. Entonces, relaciona el esfuerzo líquido, ¿no? Esfuerzo total menos presión de aire más succión es igual a esfuerzo total menos presión de poros, ¿no? Ok. Entonces, al final, esta ecuación es la que actualmente se utiliza en la mayoría de software y está aceptada por los investigadores que tratan sobre este tema, ¿no? En el caso de resistencia al corte, eh, él modificó, ¿no? La ecuación adaptándola para suelos no saturados. Entonces, resistencia al corte, ¿no? Es igual a la cohesión.
más esfuerzo líquido, que sería el esfuerzo total menos presión de aire, por tangente de phi, que es un valor que ya conocemos, ¿no? De suelos saturados. Entonces aquí viene la diferencia, que él incluye la succión más tangente de phi b. Entonces, este phi b es algo nuevo, ¿no? Algo que no estaba antes, no está. Entonces, ¿cómo tener ese phi b? Ese es, digamos, el problema, ¿no? Dice phi b, parámetro que cuantifica el aumento o resistencia debido a la succión. Entonces, la envolvente resistencia de Moore-Coulomb para un suelo saturado pueden representarla en dos dimensiones, ¿no? Que relaciona resistencia al corte, no, disculpe, esfuerzo de corte y esfuerzo normal. Y la diferencia es que en suelos no saturados no tenemos la succión, entonces tenemos otro eje más. Entonces ya sería un espacio tridimensional, ¿no? Entonces, esta succión, a medida que tenemos más succión, esta envolvente resistencia se va elevando, ¿no? Es una resistencia mayor del suelo y forma, ¿no? Una superficie, ya no sería una línea de envolvente, sino sería una superficie de envolvente de resistencia. Inclinada, ¿no? Inclinada para el lado de la succión. Entonces tenemos que, en este plano de succión versus esfuerzo cortante, cuanto mayor el esfuerzo normal, va a aumentar la resistencia. O sea, va a crecer el parámetro de cohesión. Y si hay más succión, también la envolvente va a desplazarse en el sentido de tener mayor resistencia. O sea, este parámetro de cohesión, debido a la succión, aumenta. Entonces, tal vez esto sea lo más importante, ¿no? Que la succión aumenta la resistencia del suelo. O sea, cuanto más seco esté el suelo, va a tener una mayor resistencia al corte. Y en sentido práctico, aplicado, por ejemplo, a la estabilidad de un talud, ¿no? Tenemos el factor de seguridad, disculpe, versus la succión. Entonces vemos que la succión tiene un efecto, el factor de seguridad del talud, ¿no? Que a medida que la succión aumenta, y vemos que son valores bajos de succión, no es una succión elevada, ¿no? Estos valores son bajos, sin embargo, ya son suficientes para crear un incremento del factor de seguridad. Entonces, es algo importante de tener en cuenta, ¿no? Cuando hacemos evaluación de estabilidad de taludes. De repente podemos ver un talud con una pendiente bastante grande y podemos preguntar, ¿por qué está en pie ese talud si está bien inclinado? Y la succión explica, ¿no? Digamos, ese estado del talud, ¿no? Está estable porque tiene succión. Eh, y respecto a ensayos, ¿no? Para determinar esa resistencia al corte considerando la succión, tenemos un equipo triaxial especial para ensayos no saturados. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un ensayo con equipo triaxial convencional, ¿no? Que tenemos este disco cerámico de alta entrada de aire. Entonces, en este disco pasa el agua, pero el aire no pasa. O sea, el aire se queda ahí atrapado. O sea, no permite el paso del aire. Entonces, tenemos una muestra no saturada
y tenemos un conducto para inyectar aire a presión. Entonces aquí creamos una presión de aire dentro de la muestra. Y también tenemos un conducto para controlar el agua dentro de la muestra, o sea, la presión de agua. Entonces, esa es la diferencia con un triaxial convencional, que tenemos un conducto de aire adicional y tenemos este disco cerámico de alta entrada de aire. Tenemos el transductor de presión de poros de agua y también podemos medir la presión del aire, o sea, podemos imponer una presión de aire aquí. De tal manera, ¿no? Tenemos la presión de aire, la presión de agua, de crear la succión matricial, ¿no? Que sería UA menos UW, ¿no? Entonces podemos imponer una succión a esta muestra. Es la diferencia. Entonces hay un ensayo, ¿no? Normalmente están familiarizados con el ensayo CU y CD, pero para suelos saturados tenemos el ensayo CW, que es contenido de humedad constante, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Tenemos diferentes valores de succión, de 50, 150, 300, y tenemos ya el esfuerzo desviador, la deformación axial, ¿no? Entonces vemos que este esfuerzo desviador aumenta cuando incrementamos la succión, ¿no? En este caso, 500. Este ensayo CW eh, no permite el drenaje de agua, pero sí permite el drenaje de agua, de aire. Entonces la presión de poros de agua, la presión de agua varía, más la presión de aire es constante, ¿no? Puede drenar. Aquí hay un artículo, ¿no? Donde hay detalles de estos ensayos. Después lo pueden consultar. Deformabilidad. Hay deformaciones inducidas por variaciones de humedad en suelos no saturados, como el colapso y la expansión. ¿Qué es un suelo colapsable? Es una estructura metastable, o sea, en su condición natural, ¿no? Sin viviendas, sin cargas, está en un estado de equilibrio. Entonces, podemos someterla a una sobrecarga. Esta sobrecarga produce un estado de esfuerzos, modifica el estado de esfuerzos. Pero el suelo resiste gracias a la succión y agentes semantantes. Pero el humedecimiento reduce la succión y cementación, provocando la disminución de la resistencia al corte y la modificación de la estructura original por disminución del volumen de ácidos. ¿No? Como ves aquí el gráfico, cuando está seco, tiene succión, entonces tiene cierto grado de resistencia, sin embargo, es sensible al humedecimiento, ¿no? Comienza la lluvia o por algún motivo humedece y comienza a modificar, a disminuir su volumen, ¿no? Colapsando. Entonces, esto provoca asentamientos en estructura, ¿no? Es un asunto en el cual hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico este suelo colapsable, no? Hay varios criterios y, sin embargo, este es uno bastante interesante, el cual primero determino la densidad in situ del material, del terreno, ¿no? Segundo, hago un ensayo de Proctor normal y determino la máxima densidad seca y la humedad óptima. O sea, determino gamma de max y humedad óptima. Entonces, tengo esta sería la humedad óptima, ¿no? Trazo
aquí en el eje horizontal, el desvío de la humedad óptima. Entonces en cero es mi humedad óptima y para la derecha tengo valores de humedad mayores que la óptima y para la izquierda valores menores que la óptima. Y con la densidad in situ calculo el grado de compactación natural, ¿no? Ese grado de compactación natural sería densidad in situ sobre densidad seca máxima, ¿no? Entonces, con esos valores grafico aquí, ¿no? La información de, de- de terreno colapsable. Si está encima, pues están densos, es no colapsable. ¿Cómo remediar un suelo colapsable? Normalmente, tal vez lo más fácil es mucho, si es, hago un pilote que atraviese esa región de suelo colapsado. Entonces, una primera opción, tal vez la más económica. Segundo, si tengo, si ese espesor es pequeño, tal vez lo pueda sustituir y compacto, ¿no? Lo relleno de nuevo compactando en esa región de la zapata, ¿no? Solamente. Eso es válido para pequeñas, digamos, pequeñas cargas, ¿no? Colapso, ¿no? Antes de construir algo, ya sé que es colapsable, provoca el colapso y después construyo, ¿no? Y el cuarto es como se aplican cargas la caída de peso libre, ¿no? Pues para la consolidación, ¿no? Del suelo, de la lógica. Entonces, suelo expansivo está vinculado estrechamente con la mineralogía de la arcilla, ¿no? Entonces, estos suelos cambian de volumen con la presencia de agua. Vemos aquí, ¿no? En la derecha la imagen, ¿no? Un suelo expansivo, hay una lluvia y el suelo se expande, ¿no? Pero después, cuando comienza a secar, se produce la contracción del suelo y aparecen las grietas, ¿no? Entonces, en este caso, la cimentación queda descalzada. Y hay dos mecanismos, ¿no? La expansión cristalina y la expansión osmótica. Uno tiene que ver con la, la presencia, ¿no? De elementos químicos entre las partículas de arcilla, ¿no? Y otro tiene que ver con el fenómeno de ósmosis, o sea, esta agua que está entre las partículas de arcilla tiene una concentración de sales diferente que, que esta de aquí, la circundante. Entonces, vimos que por ósmosis tiende a equilibrarse, entonces el agua, hay un flujo, ¿no? Hacia el espacio entre las partículas. Entonces aquí se expande, comienza a expandirse. Se aumenta volumen, ¿no? Ese volumen es rellenado con agua, ¿no? Esa es la expansión osmótica. Entonces, hay ciertos minerales de arcilla que son más susceptibles a ese mecanismo, ¿no? Por ejemplo, la caolinita no tiene un potencial de expansión importante, ¿no? Vemos aquí, puedes identificar por las fotos, ¿no? Las hojas no tienen una forma bien, eh,
es fácil de identificar, ¿no? Una una forma regular, hexagonal, está bien organizado, ¿no? La hilita ya tiene una estructura más alargada, diferente, ¿no? Y la mormolionita es bastante irregular, ¿no? Si vemos, hay diferencia con la caolinita, ¿no? Tiene una forma típica e irregular. Entonces, una manera de identificar es mediante las fotografías microscópicas, ¿no? Otro método es con los límites de Atterberg, ¿no? El límite líquido mayor de 50% y índice plástico mayor de 20% ya nos da una idea de potencial de expansión. Criterios de SID, ¿no? En función al índice plástico. Cuanto mayor el índice plástico, mayor posibilidad de tener un suelo expansivo. Y criterios de Shen con límite líquido, ¿no? Si el límite líquido también es muy alto, mayor probabilidad de tener un suelo expansivo, ¿no? En el caso de suelos compactados, tenemos que cuando el suelo está más seco, o sea, más a la izquierda, y está más denso, hay un potencial mayor de expansión, ¿no? Entonces, también voy a tener en cuenta, ¿no? Los rellenos. ¿Qué tiene que ver con la succión, no? Esto, cuanto más seco esté el suelo, ¿no? En ese caso, y cuanto más denso, va a haber una mayor presión de expansión. Si está más húmedo y más suelto, la presión de expansión va a ser menor. Y también aquí hay una correlación con la succión, ¿no? La presión de expansión tiene una correlación bastante íntima, ¿no? Con la succión matricial, ¿no? Coeficiente de terminación de 0,99, ¿no? Casi perfecto. Hay varios métodos de remediación, ¿no? Estabilización mecánica y química. Hay aditivos químicos para tratar. Se puede tratar con cemento, con cal, con ceniza volante, etcétera, ¿no? Permeabilidad. Bueno, aquí vemos, ¿no? Tres estados del suelo, ¿no? Saturado, no saturado y casi seco, ¿no? Entonces, lo que podemos apreciar aquí en la izquierda, ¿no? Que el suelo saturado, ¿no? Vemos más líneas de flujo, ¿no? Líneas de flujo de agua, ¿no? Sin embargo, en un suelo no saturado hay algunas líneas de flujo porque hay espacios que están ocupados por aire. Entonces, esto nos da una idea de que este suelo saturado es más permeable, ¿no? O sea, el agua tiene más facilidad para fluir que un suelo no saturado, ¿no? Un K saturado es mayor que una permeabilidad no saturada, ¿no? ¿Y qué decide aquí, no? Básicamente, aquí debería ser menos permeable aún. Entonces, pregunta, ¿un material grueso es más permeable que un material fino? Podríamos decir que sí, ¿no? Sin embargo, esto es a veces, ¿no? A veces, en realidad. No siempre es más permeable. Entonces, con ensayos, ¿no? Aquí tienen el autor, ¿no? Ok. Un suelo grueso, aquí está la permeabilidad y aquí la succión. Cuando está, o sea, en poca succión, o sea, está saturado, el suelo grueso es más permeable, ¿no? Sin embargo, cuando el suelo grueso comienza a secar, o sea, tiene más succión, aquí es saturado y aquí es seco, llega un punto en que el suelo fino es más permeable, ¿no?
Entonces, cuando el suelo está saturado, el suelo grueso es más permeable. Sin embargo, cuando está no saturado o más seco, el suelo fino puede ser más permeable que un suelo grueso. Es algo interesante, ¿no? De tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, ¿no? Esto se aplica en pillas de lixiviación. Se aplica un determinado flujo, ¿no? Que puede ser también lluvia o puede ser riego. Si este flujo es menor que la permeabilidad saturada de material fino, el flujo va a ser predominantemente por el material fino. Si el flujo es muy alto, o sea, o hay una lluvia muy fuerte o hay un riego bastante intenso, entonces el agua o el líquido va a ir predominantemente por el suelo grueso. Entonces depende del flujo aplicado, ¿no? Ven, es otra variable también, ¿no? Eh, ¿Cómo tener esa permeabilidad no saturada, ¿no? Tenemos la permeabilidad relativa, que es la división de la permeabilidad no saturada sobre saturada, ¿no? Este no saturado y aquí está saturado. Entonces, Moelin, Wang y Nuche eh, propusieron esta ecuación. Aquí está la succión, ¿no? Succión aquí, aquí. Y el resto son parámetros de ajuste. Y también Fredland y Shin, ¿no? Una ecuación más complicada todavía, ¿no? Vemos aquí saturación, aquí permeabilidad relativa de nuevo, saturación y todo en función de la succión, ¿no? La succión de nuevo. Y Mn son parámetros de ajuste, ¿no? MNA, eh, parámetro de ajuste. Ok. Entonces, ¿cómo se determina la permeabilidad no saturada? De nuevo, tenemos un ensayo, otro ensayo, ¿no? En este equipo. Y de nuevo vemos el disco cerámico. Este disco cerámico que permite el paso del agua, pero no el paso del aire. Entonces tenemos aquí dos discos, ¿no? Arriba y abajo. Y podemos inyectar, ¿no? El agua, ¿no? Con ensayo de permeabilidad y aplicar una presión de aire interna. Entonces este aire va a quedar atrapado aquí, no va a poder salir porque están esos dos discos, arriba y abajo. Entonces va a crear un UA, ¿no? Aquí dentro de la muestra. Y aquí va a pasar el agua. Como yo tengo también la presión de agua, entonces voy a tener la succión matricial, que es UA menos UW. Entonces va a pasar el agua, pero aquí está con aire, entonces siempre va a estar no saturado. Entonces ese aire no va a escapar, va a tener siempre una succión. Entonces puedo relacionar aquí permeabilidad como una función de succión. Entonces, de esa manera es posible determinar esa permeabilidad. Aquí tenemos unos resultados, ¿no? Estos son datos experimentales, ¿no? Los cuadrados. Y en línea continua está la ecuación de ajuste, ¿no? En Friedland y la otra línea discontinua Van Genuchen. No, en este caso Van Genuchen fue un poco, ajustó mejor, ¿no? Que la de Friedland. Bueno, eso era todo. Eh, Tengo aquí, ¿no? Si desean contactar. Y en este website eh, coloco informaciones de presentaciones y artículos
Me pueden consultar también otros trabajos y también voy a